difícil de explicar, porque como ven ustedes en la gráfica que les he enviado, ese ciclón está normalmente en la Amazonía peruana, ¿no? O está encima del Ecuador, ¿no? O está pues en el mar ecuatoriano, por decir, ¿no? Pero difícilmente se ha presentado en las costas peruanas. Entonces en esta ocasión ha sido, por decir, algo sui generis, ¿no? Inédito. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su amable audiencia. Bueno, en primer lugar, sabemos pues que nuestro país está ubicado en una latitud entre 0 y 18 grados de latitud sur. Entonces, esta ubicación produciría que nuestro país, o la costa, digamos particularmente, tenga un clima tropical, ¿no? Cálido y lluvioso. Así debió haber sido, pero existen 3 factores que modificaron esta digamos, realidad, pues, ¿no? Y ahí yo le pedí a ustedes que pongan una figura, una gráfica, si fuera posible. Sí, muy bien. ¿Cuáles son, mientras que ponen las gráficas, cuáles son los 3 factores? La cordillera de los Andes, ¿qué es lo que me puede decir? Sí. Van a ir poniendo las gráficas. No, para conocimiento de la audiencia, de las personas en general, el primer factor es la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes. El segundo factor es la corriente oceánica peruana. El tercer factor, el anticiclón del Pacífico. Como principales, digamos, factores que influyen en el clima de la costa peruana, ¿no? La cordillera de los Andes, como sabemos, pues tiene una altura llega hasta 5 o 6 kilómetros de altura. Pero en la altura de 5 grados, es decir, a la altura del Lambayeque, de Chiclayo, disminuye su altura, por lo cual se siente ya una variación. Es decir, si uno viaja en avión de Lima, por decir, y llega más o menos a la altura de Chiclayo, va a visualizar que hay un cambio en las condiciones de nubes y temperatura y luminosidad, pues, ¿no? Así eso se debe inclusive cuando uno va por Chiclayo, los vientos, cuando vas en avión, el ciclón del norte, ¿no? Entonces, agarras y comienzas a sentir los vientos y hay más movimiento para los aviones. Claro, sí, los aviones sienten pues esa turbulencia, digamos, Así ¿no? es. Entonces, eso nos dice que hay un tipo, digamos, de clima en la costa sur y centro, pero hay una variación en la costa norte, ¿no? Es por la influencia de la cordillera de los Andes. Ahora, el clima, digamos, de la costa sur y centro, en realidad es, valga la verdad, es un desierto. Un desierto que, gracias a los ríos que bajan de la sierra, producen valles, ¿no? Valles que nos han hecho creer o ilusionado de que no es un desierto, por decirlo, ¿no? Pero en realidad, tanto la fauna como la flora autóctona sí nos dan a entender que es un desierto, porque podemos ver animalitos que viven en los desiertos, ¿no? Tales como lagartijas, arañas, etcétera. Pero somos tan beneficiados por la naturaleza, tan afortunados que bajan estos ríos y realmente no somos tan secos, ¿no? Es decir, somos un desierto, pero tenemos agua. Así es, sí, justamente por esa bendición del Señor de los ríos, que han hecho pues que haya producción agrícola y alimentos y bueno, ¿no? El otro factor importante justamente es la corriente oceánica peruana, o también le llaman la corriente de Humboldt, ¿no? Pero preferimos llamarla la corriente peruana, ¿no? Esa corriente que es fría y que hace nuestro mar tan rico, ¿no? Tan rico por el plancton, el fitoplancton y además en producción de peces. Así es, veo que usted está informada, me va a ayudar bastante. Sí, justamente la corriente oceánica viene del sur, trae el agua helada del polo sur, pero en su camino, pues, digamos, se va entibiando, ¿no? Y a nuestra costa llega a entre 13, 14, 15, 16 grados, normalmente, ¿no? Normalmente. Por eso que, como usted dice, esa agua, digamos, fría emerge en la costa, cuando choca con la costa se emerge, eso se llama afloramiento. Y ese afloramiento trae, pues, la riqueza, digamos, submarina y produce el plancton, o fitoplancton, y los peces pequeños, la anchoveta, ¿no? Estos peces pequeños, y luego los peces más grandes se lo comen a los chiquitos y así va hay una cadena alimenticia, justamente que es característica de la riqueza, digamos, del mar peruano, ¿no? Eso por el lado de la corriente oceánica.
El otro factor importante es el llamado anticiclón del Pacífico, que justamente, bueno, es comprensible que la gente no conozca, pues, ¿no? Porque a veces, incluso en los informes del tsunami, lo abrevian diciéndole APS nada más, pero ese Claro, APS y significa... nadie entiende, anticiclón. Y ese es el que no ha sido muy fuerte ahora, por eso le ha ganado, digamos, para no ser tan técnica, el ciclón Yaku. Bueno, más o menos, ¿no? El anticiclón del Pacífico Sur lo que hace es transportar masas de aire frías también del sur hacia nuestra costa, ¿no? Debido a que el anticiclón en realidad es un área grande, ¿no? De alta presión. Y entonces lo que produce es, como decir, podemos imaginar un inmenso ventilador que sopla aire del sur hacia el norte y llega pues a toda la costa peruana, trayendo masas de aire frías. Por eso a veces cuando estamos acá en Lima y está el sol brillando, pero un momento a otro aparece, ¿no?, una nubosidad, una neblina. Eso es una masa de aire fría que viene del sur y que cambia las condiciones. Ese anticiclón del Pacífico en realidad es muy dinámico, ¿no? A veces se va más hacia el oeste, o sea, es decir, hacia adentro del océano, o a veces se acerca a la costa chilena, a veces se sube un poquito más hacia el norte, a veces se aleja hacia el sur. En esta ocasión, justamente, el tsunami ha dicho que está bastante alejado de la costa chilena. Entonces, esos vientos no han llegado tan fuerte y eso han permitido que el ciclón Yaku lo sintamos más potente. Claro, al relajarse o debilitarse, digamos, el anticiclón del Pacífico, produce vientos débiles, ¿no? Y entonces permite que, bueno, en realidad eso, ¿por qué apareció el ciclón, digamos, tropical en esa zona? Es bastante, se puede decir, difícil de explicar, porque como ven ustedes en la gráfica que les he enviado, ese ciclón está normalmente en la Amazonía peruana, ¿no? O está encima del Ecuador, ¿no? O está pues en el mar ecuatoriano, por decir, ¿no? Pero difícilmente se ha presentado en las costas peruanas. Entonces en esta ocasión ha sido, por decir, algo sui generis, ¿no? Inédito. Se apareció y aquí en la costa. Entra el tema del cambio climático. Una de las explicaciones es el calentamiento del mundo. Sí. Antes de pasar a ese tema, quería terminar, ¿no? Entonces el ciclón apareció, digamos, ¿no? Pero es un fenómeno temporal. Según un informe que ha enviado el Tsunami, ya terminó o se disipó, ¿no? Se disipó el 18 de marzo. Apareció el 7 de marzo y ha ido, digamos, trasladándose hacia el sur, o sea, hacia nuestras costas, ¿no? Muy cerca de Lima, y ahí ya se fue hacia el océano, hacia el oeste, y se empezó a disipar y terminó su influencia. Y claro, regresa pues no a su posición normal, ¿no? Y una pregunta, ya que hemos tenido ciclón que en realidad no se sabe cómo apareció allí, es anómalo, poco frecuente, ¿podríamos tenerlo, no sé, ya no en el mar, sino encima de las casas? No. Como en la gráfica se ve que la posición normal de ese ciclón, que también es un área de baja presión, y lo que hace es soplar masa de aire o viento, digamos, ¿no? Pero ya en sentido de las agujas reloj, es decir, ¿no? En el sentido horario, y está ubicado normalmente, como le dije, en la zona amazónica, ¿no? O en el Ecuador. Que se presente en el continente, digamos, encima de Lima o encima de la costa peruana, bueno, no sucede, no sucedió, porque justamente en nuestra zona lo que predomina es el anticiclón del Pacífico, que siempre ha sido, digamos, la entidad que ha estado, ¿no?, modificando o rigiendo nuestro clima. Muy bien, entonces ahora pasemos. ¿Tiene algo que ver el cambio climático, el calentamiento global? Ahora pasamos al tema del cambio climático. En primer lugar, hay que informar a las personas que el cambio climático es un tema, ¿no? Pero de ahí se entiende que está provocado por el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es porque los gases de efecto invernadero artificiales que el hombre ha emitido, ¿no?, en la producción
masiva, digamos, de bienes materiales, emite gases, ¿no? En esa fabricación emite gases a la atmósfera, que le llaman gases de efecto invernadero, que lo que ha provocado es incrementar, ¿no?, o exacerbar el efecto invernadero natural que siempre ha tenido la Tierra. Ese efecto natural se encarga de entibiar o atemperar la temperatura de la atmósfera para que haya vida en la Tierra, porque si no hubiese atmósfera, los planetas que no tienen atmósfera, en el día en promedio tienen, por decir, ¿no?, 100 grados sobre cero, y en la noche tienen 100 grados bajo cero. Entonces, esos extremos, digamos, de temperatura matarían la vida tal como la conocemos. Por eso la atmósfera tiene, digamos, ese efecto beneficioso de efecto invernadero sobre la, digamos, sobre la capa de aire que está pegada al planeta, a la Tierra, ¿no?, al suelo, y se llama efecto invernadero natural. Pero, como le digo, artificialmente el hombre, ya sea por la quema de combustibles fósiles, o por también se dice por la emisión de gases de los propios animales, como las vacas, ¿no?, ha incrementado ese calentamiento, ese efecto invernadero, a tal punto que la temperatura promedio global ha aumentado, ¿no? Actualmente está en 1.5 grados, y los científicos a nivel mundial dicen que si se llega a 3 grados de aumento, ¿no?, ya sería irreversible. Irreversible. ¿Y esto qué haría? ¿Qué cambios haría? ¿Se extingue la vida Ya. o nos vamos a la camino a la extinción? Ya, entonces ahí, ¿qué ha provocado este calentamiento global? Solamente con 1 grado, ¿no? Con Y 1 grado, picos. claro, pero Sí. yo ya me fui a que no entendemos y llegamos a los 3 grados. Sí, claro. Como decir, ¿no? Los científicos dicen 3 grados sería el punto de no retorno. ¿Qué es lo primero que ha provocado este calentamiento global? Justamente es el deshielo o el derretimiento de los Claro. hielos perpetuos, como son el Polo Norte, el Polo Sur, y los hielos continentales, es decir, las cordilleras, pues, ¿no? Aquí en Perú, la cordillera de los Andes tiene picos, ¿no?, que muchos de ellos se han ido derritiendo, por decir, ¿no?, para graficarlo de esa manera. Entonces, ese es de deshielo primero. Ahora, ese deshielo se forma también, tiene una función natural, pues, ¿no? Esos deshielo forman lagunas. Esas lagunitas van a ser las fuentes de agua dulce para las ciudades, para las poblaciones. Un efecto inminente es la pérdida de fuentes de agua dulce, ¿no? Esto es a nivel global, pues, ¿no?, a nivel mundial, la pérdida de fuentes de agua dulce, y justamente Lima se alimenta del agua del río Rima, el cual procede de los deshielos, ¿no?, en los Andes, pues, ¿no? Ese sería un primer efecto. El segundo efecto que se está hablando mucho es el aumento del nivel del mar, es decir, esos deshielos, ¿no?, van al mar al final, pues, ¿no? Y se aumenta el nivel, y las ciudades costeras, digamos, que están Van más bajas, desapareciendo, me imagino. sufrirían inundaciones, claro. Claro. Van siendo inundadas por el agua, ¿no? Sumergiéndose. Sí. Ajá. Esto que se habla muy poco es justamente la variación de la densidad del agua del mar, es decir, esa agua dulce que va, digamos, a incrementar el agua del mar, que es salada por naturaleza. Esa agua es capaz de modificar la densidad, la salinidad del agua del mar. Entonces, lo que se provocaría es un cambio de la ruta de las corrientes oceánicas, que es una red compleja de corrientes en todo el mundo. Y eso está demostrado, que esas corrientes oceánicas son las que dominan o manejan, digamos, ¿no?, los patrones climáticos. Es decir, nuestro clima aquí en la costa sur y centro es por la corriente oceánica peruana, que trae, pues, Claro. agua fría. Entonces usted nos ha dicho qué complejo es esto, se altera todo. Se altera el ecosistema, se altera la fauna, la flora, las lluvias, se altera todo. Muy bien, usted nos ha dado una mirada de lo que significa el cambio climático y a lo que estamos expuestos nosotros, que tenemos microclimas, somos muy, muy vulnerables. Muchísimas gracias. Este tema es fascinante y muy extenso. De hecho, que nos queda corta esta explicación. Muchísimas gracias al magíster Víctor Isocupe.